Con Ignacio Sánchez hemos conversado muchas veces acá en el estudio sobre economía y finanzas. Él es magíster en finanzas y además con una visión de lo internacional muy clara. Actualmente está en Estados Unidos y conversamos con él el tema que es obligado. Veíamos en The Economist la portada de la última semana de diciembre, donde preveían que entre los grandes líderes del mundo estaban el presidente de China, el presidente de Rusia y el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué significa Donald Trump, Ignacio Sánchez, para la economía de Estados Unidos y para el mundo y para las finanzas? Embajador, gracias por tenerme aquí en su programa. Un saludo a mi distinguida audiencia, que quiero mucho su audiencia. Bueno, Donald Trump viene con un proyecto de reestructuración del Estado, un proyecto de reestructuración comercial y económica en los Estados Unidos y con un claro objetivo de colocar a los Estados Unidos, ahora sí teniendo un absoluto poder, incluso con un apoyo a nivel legislativo en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, Cámara de Representantes del Senado, un apoyo absoluto del Partido Republicano, viene con la tarea de levantar la economía norteamericana y hacer, como bien dice su lema, hacer América grande otra vez. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto? Una política frontal de levantar el sistema productivo norteamericano. Incluso se dice que él va a llegar con un gran paquetazo. Recuerde ese embajador, que todos estos presidentes que tienen lanzan un claro mensaje de reestructuración, viene acompañado con una toma de posición y un conjunto de leyes que, al parecer, incluso, fíjese, los objetivos que se está trazando Donald Trump para la economía acá en los Estados Unidos en los próximos 4 años. Una reducción de casi el 40% de taxes y de impuestos para incentivar el emprendimiento, incentivar la producción norteamericana, y una política radical de aranceles, sobre todo para frenar el ingreso de productos venidos de Asia, sobre todo de China, para que no puedan ser una carga competitiva contra el productor norteamericano. Ahora estas aranceles que lo he visto en la prensa internacional que preocupan a China y al mundo porque podría tener influencias colaterales. ¿Qué hacer si los chinos también aplican medidas similares a nivel de la economía mundial? Bueno, va a pasar lo mismo que ocurrió cuando Donald Trump ejerció la presidencia entre el 2016 y el 2020. Se va a recrudecer, que lo hablamos mucho en esa época en su distinguido programa, en el mejor programa de actualidad de análisis geofinanciero de Latinoamérica, que es el suyo, embajador, que va a comenzar a ver, vamos a ver una guerra fría, tecnológica, comercial, de aranceles, en donde las dos grandes potencias, la que aportan el 60% del Producto Interno Bruto de la humanidad, van a estar enfrentados, porque ¿qué es lo que pasa? El mayor consumidor de activos y de productos norteamericanos son los países asiáticos, y viceversa. Por el tema de la inflación y como se ha encarecido la vida en los Estados Unidos para el ciudadano de pie, es mucho más asequible comprar productos producidos en China que en los Estados Unidos. Y esa es un poco la reforma. Aunque le voy a decir algo, embajador, yo no creo que Donald Trump venga tan radical contra China, porque hemos visto un Donald Trump aprendiendo de sus errores del pasado, y yo creo que, fíjense que a poco de tomar posesión del despacho Oval, no ha tenido ningún tipo de confrontación con ningún presidente, ha creado un equipo de trabajo mucho más profesional que el que tenía en su primer mandato, y yo creo que él va a ser muy pragmático, va a evitar confrontaciones, bueno, a excepción del tema del Canal de Panamá, que es arancelario, por cierto, fíjese. Pero siempre y cuando le favorezca su economía, yo no creo que él vaya a ser tan frontal contra Xi Jinping y contra China como tal, pero sí va a poner barreras de ingreso de estos productos a territorio norteamericano. Cuando habla de geoeconomía, es la referencia a la política también. ¿Qué haría la promesa que ha hecho, en este caso, de terminar la guerra Ucrania-Rusia e incluso intervenir en las situaciones de conflicto en el Medio Oriente por la parte financiera y económica que los dos conflictos representan para la humanidad? Bueno, Donald Trump, ya él anunció que él va a hacer un intento, porque se siente en presidente Putin con Zelensky, y él lo dijo: tiene que haber una negociación, no puede haber un país, pero, o sea, las grandes transiciones pasan por una gran negociación. No hay posición radical que se imponga, sobre todo en la humanidad de hoy día, que una imposición, un grupo se imponga uno sobre el otro definitivamente. Y él lo dijo: yo voy a auspiciar
para que se sienten las dos partes y negocien. ¿Qué quieres tú y qué quieres tú? Por lo menos, o sea, está claro que a Rusia le van a dejar el norte de todo lo que es el territorio ucraniano, que también lo hemos conversado a lo largo de los últimos años en su programa, embajador, zonas como de gran impacto industrial, como el Donetsk, y para que cese un poco la confrontación de parte de Rusia, van a ir retirando hasta cierto punto las tropas de la OTAN. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se dé fin a esa guerra, que Donald Trump va a iniciar una mesa de negociación, yo creo que el precio del petróleo, sobre todo el precio de petróleo y algunos commodities, granos, trigo, que se comercializan muy fuertemente en la Europa del Este, van a tener una normalización, aun cuando, embajador, la OPEP ya pronosticó que entre el 2025 y el 2027 el precio, sobre todo del Brent, va a oscilar entre 70 y 73 dólares. No va a haber una gran volatilidad, a pesar incluso de que venga un cese al fuego en esa guerra que es muy crucial, sobre todo para exportación de crudos y el impacto, porque recordemos que Rusia y Estados Unidos son, al igual que Arabia Saudita, son los tres grandes productores y exportadores de petróleos para el mundo. Sí, cuando hablan de petróleo, me refiero al libro de Yergin, uno de los teóricos más importantes, que decía que el petróleo es 90% política y 10% economía. ¿Compartes ese criterio en un mundo donde el petróleo sigue siendo fuente de energía fundamental? Absolutamente. Y fíjese que ahí entra la escena otra vez los Estados Unidos. Los Estados Unidos sí va a tener cierto retroceso en en la extracción, porque el esquisto, todo lo que es el fracking, conlleva una maquinaria de extracción mucho más compleja que, por ejemplo, como en el caso venezolano, que nuestro tipo de petróleo, el crudo, es una extracción mucho más sencilla que la que hacen los Estados Unidos. Lo que pasa es que tienen un sector petrolero tan abismal y tan avanzado que, aun cuando los costos operativos y los procesos de extracción son mayores y más lentos, tienen una infraestructura muy grande extrayendo grandes cantidades de petróleo. Pero yo sí creo, fíjese, embajador, nadie pudo contra el petróleo, ni siquiera las energías renovables emergentes. El petróleo por los próximos 20, 30 años va a ser el primer recurso energético del mundo. Y la eficiencia en la extracción y en la producción va a hacer que los países sean más competitivos que otros. La batalla por imponerse en el mercado de la producción, Donald Trump lo dice, yo no tengo necesidad de comprarle a tal y cual país porque hemos crecido mucho en capacidad de extracción, incluso exportamos. Y es verdad, y ahí tenemos a Rusia y a Arabia Saudita. O sea, hay un conglomerado de empresas que van a seguir compitiendo por petróleo, pero yo sí creo que va a descender un poco la demanda y eso va a hacer que se estabilicen un poco los petróleos. Sí, es como usted dice, el petróleo es 80-90% política y 10% comercio como tal. Doctor Ignacio Sánchez, vamos a ir a un corte y seguimos después con otros criterios sobre el petróleo en el mundo de hoy y sobre todo las finanzas y lo que representa para América Latina y para Europa la nueva situación geopolítica mundial. Ya regresamos. Continuamos nuestro diálogo con Ignacio Sánchez, economista y magíster en finanzas, quien está en Estados Unidos precisamente impulsando nuevos emprendimientos, como muchos venezolanos en el exterior. En tu caso, Ignacio Sánchez, ¿qué ofreces a tus consejos, los consejeros con los cuales tú planeas proyectos financieros? Sí, embajador, ese es un tema bastante interesante porque fíjese, en los últimos años la inmigración latinoamericana, la más fuerte, el caso más notorio, es la inmigración venezolana, que se dice que roza entre 8 y 9 millones en los últimos 10 años, que hemos partido de Venezuela, bueno, buscando otros horizontes y buscando otras fuentes de financiamiento. En los Estados Unidos y sobre todo en la Florida, el impacto del el comercio y como el venezolano, que tenemos un venezolano, que gran cantidad de esos venezolanos con una gran capacidad en estudios, con títulos universitarios, hemos ayudado muchísimo a los procesos de producción, sobre todo en Estados. Es increíble. O sea, uno ve buenos emprendimientos y muy buena capacitación y muy buena aplicación en tema de emprendimientos y negocios en los Estados Unidos, que es en donde estoy ahora, embajador, producto de esa migración. Y sí, vemos un venezolano, el venezolano
que emigró, que entiende el sistema crediticio y financiero más poderoso del mundo, con toda la experiencia que hemos traído en el pasado, ha sabido abrirse campo a nivel comercial, dando unos grandes ejemplos. Este año, embajador, publico 2 libros. Ahorita en 15 días publico mi primer libro de inversiones de alto valor y en unos meses sobre el modelo de internacionalización financiera, cómo un empresario en Latinoamérica puede abrirse campo en negocios en los Estados Unidos sin salir de Latinoamérica. Porque, bueno, eso es un poco lo que nos ha llevado todo este proceso y lo que hemos experimentado a lo largo de los últimos años, ¿no? Cualquier referencia o cualquier información, ¿dónde la pueden dar que quiera comunicarse contigo para este tipo de orientación en materia financiera y comercial? Sí, embajador, en mi cuenta de Instagram, Nacho Business. También pueden contactarme en mi página web, www.ignaciosanchez.co, y también en la página de mi consultora financiera, que es @consultingjtc en Instagram. Y ahí asistimos a todas las personas que quieran aplicar a este proceso de inversión, invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York. El venezolano es uno de los latinos que emigró, que más invierte de manera activa en los mercados financieros. Tenemos buena cultura y buena formación financiera en comparativa con personas de otras nacionalidades. Pero bueno, eso nos ha llevado, eso habla muy bien de la educación venezolana, que durante muchísimos años fue y ha sido de gran categoría. En tu caso, estabas vinculado a la universidad, estabas dando clases en varias universidades venezolanas. En la última, ¿cuál fue? La última en la que yo cursé, embajador, yo soy prácticamente hijo de la Universidad Metropolitana. Yo ahí obtuve mis títulos de especialista de negocios internacionales, finanzas internacionales, y soy magíster de la Universidad Metropolitana. Graduado, trabajo de grado, mención honorífica, y apoyé al equipo de mi muy querida Universidad Metropolitana en el diplomado de Ingeniería Financiera. Ahora una pregunta importante hoy en día con la inteligencia artificial de la robótica. ¿Cómo está la actualidad del Bitcoin en 2025? Ok, las criptomonedas van a vivir un año bastante interesante porque de las grandes promesas que Donald Trump, fíjense, un Donald Trump en el segundo mandato que abraza las criptomonedas cuando en el primer mandato no era tan amigo de las criptomonedas. China es el país que más regulaciones tiene. China y Europa son los bloques de integración que más regulaciones tienen a las criptomonedas. Pues Donald Trump vino y le habló una estrategia de marketing increíble porque le habla a la población juvenil, le habla a ese joven que ya tiene finanzas diversificadas y va a ser prácticamente una nación cripto. Desde que él anuncia esto y gana las elecciones, las criptomonedas de 80.000 llegaron a 101.000 dólares, y se espera que en el año 2025 el Bitcoin, que es el padre de las cripto, oscile en el rango de precio entre 100.000 y 200.000. Es decir, que vamos a ver una era tecnológica muy espectacular, mucho desarrollo de la inteligencia artificial, mucho desarrollo blockchain. Eso yo lo abro en mi libro, embajador. Le voy a hacer llegar un ejemplar apenas salga. Ya está publicado en Amazon, pero cuando tenga el físico, porque, embajador, la humanidad ha cambiado tan radicalmente. Cuando uno está en Venezuela, no lo nota tanto, vivimos un poquito aparte de una realidad muy tecnológica, pero cuando uno vive en Estados Unidos, ya la inteligencia artificial ha suplantado puestos de trabajo, hacen procesos automatizados. En los últimos 2 años, las empresas han aumentado un 30% de productividad aplicando desarrollos y software tecnológicos en tomas de decisión. Entonces, vemos un mundo en donde Donald Trump está haciendo hizo un claro análisis en donde él va a apoyar a las cripto, al blockchain, a la inteligencia artificial, porque las grandes empresas que desarrollan tecnología son norteamericanas: IBM, Microsoft, Apple, MicroStrategy, los grandes fondos de inversión que invierten en cripto. La gran tecnología nace en los Estados Unidos y también en China, no hay que decirlo ciertamente. Son los países que más producen servicios y procesos tecnológicos. Si tú dices que China y Estados Unidos están a la cabeza en materia de las nuevas tecnologías, de la información, sobre todo la inteligencia artificial, pero también son los que han reglamentado más esta labor. En América Latina falta la referencia jurídica de cómo controlar esta inteligencia artificial y la robótica, que puede ser extraordinaria, pero puede ser también muy negativa en el control de la sociedad. Absolutamente. Y fíjese algo que interesante que toca el tema, embajador, porque la inteligencia artificial tiene por el propósito de suplantar al ser humano.
tiene el propósito que lo que hagan quizás 4 analistas, en una semana lo haga la inteligencia artificial en fracciones de segundo. Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Hace procesamiento, machine learning, que es procesamiento de big data, grandes cantidades de millones de datos que para nosotros es imposible. Por ejemplo, fíjese, embajador, yo estoy enseñando a las personas ahorita a invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York y cómo la gestión de las inversiones la haga la persona con apoyo de la inteligencia artificial. Solamente en 2 años que llevo aplicando el proceso, todos los portafolios se incrementaron en un 27% más del 45 y 50% que ya promediábamos históricamente. O sea, la humanidad va hacia un mundo tecnificado, tecnológico, y eso va a impactar en los procesos. Muchos oficios van a desaparecer. El derecho, los abogados, los jueces, todo lo que es toma de decisión con procesos ya establecidos, no va a tener la incidencia del ser humano, que es donde entran factores emocionales, toma de decisión parcializada, pero eso va a hacer que muchas personas pierdan su trabajo. En 10 años, muchas de las carreras que nosotros conocemos van a desaparecer. De hecho, embajador, ¿qué pasa con la universidad y la docencia en Latinoamérica? Está mucho más atrasada en comparación con lo que se enseña aquí en los Estados Unidos. Aquí se enseña de frente blockchain, inteligencia, programación, porque ya se está viviendo, ya aquí el impacto de esa tecnología se está viviendo, y quien no la suma, quien no entienda que los modelos del pasado ya se quedaron en el siglo pasado, va a vivir un poco desfasado a la realidad, y eso significa un impacto económico, de productividad, de mejoramiento en los procesos, que es lo que propone la inteligencia artificial. Y sí, en algún momento tiene que haber alguna regulación para que esa tecnología no impacte negativamente y destruya tejido social. De todas esas personas que van a perder puestos de trabajo y esos profesionales que no van a poder realizar sus funciones, sus oficios, ¿qué van a hacer? Es un drama. Entonces, sí creo que los organismos jurídicos no son tan rápidos como evoluciona la tecnología, pero en algún momento van a tener que regularlo de una u otra manera. De todas maneras, le agradecemos si nos hace llegar la parte legal del control y sobre todo los reglamentos, porque también la Unión Europea está muy interesada en esa reglamentación y ya hay una directiva para que los países se pongan al día en normas jurídicas dentro del respeto a los derechos humanos y fundamentalmente en el criterio que tú señalas de la no sustitución del ser humano en las grandes decisiones que concierne la humanidad. Así que esperamos tu colaboración en esa materia. Absolutamente, embajador. Sobre todo, fíjese que ha tocado temas muy sensibles que ya los cubre desde hace mucho tiempo: derechos humanos, ACNUR, las Naciones Unidas, todas las grandes instituciones, Banco Mundial, ellos, el Foro Monetario Internacional, el enfoque es hacia esta nueva tecnología, hacia la inteligencia artificial, porque fíjese, es un proceso mecánico, técnico y tecnológico que suplanta la toma de decisión. Pero ¿quién alimenta ese proceso? ¿Bajo qué parámetros yo le digo cómo tiene que funcionar la inteligencia artificial? Entonces, en materia de derechos humanos, los grandes organismos internacionales ya trabajan de la mano con blockchain desde hace mucho tiempo y con este tipo de procesamiento o procesos de inteligencia artificial, absolutamente. Esa parte ética y jurídica, te recomiendo los libros de Byung-Chul Han, que es un filósofo de Corea, que enseña en Berlín y trata el aspecto ético y jurídico. Y como tú estás en ese campo, quisiéramos en el futuro volver a hablar sobre el tema, así que te agradecemos muchísimo esta interpretación que haces de la situación financiera mundial. Y ya para cerrar, un minuto, el mercado petrolero mundial, ¿cómo lo ves? Perdón, embajador, no le entendí lo último. El Para mercado cerrar, petrolero mundial, ¿me puede repetir, por favor? para terminar, el mercado petrolero mundial, ¿cuál es tu perspectiva? No, mi perspectiva es que vamos a vivir un año 2000 a nivel internacional, embajador. Vamos a vivir una nueva era, nueva era impulsada por China, impulsada por Estados Unidos, sin descuidar a Rusia, una potencia militar. Pero vamos a vivir una era tecnológica cada vez más grande, procesos llevados, corregir pequeños procesos, pequeños fallos humanos. Ya la tecnología y la inteligencia artificial se está encargando de pulir de manera de que los procesos se optimicen.
Yo creo que va a ser interesante que el ser humano a nivel general, fíjense, embajador, las herramientas de inteligencia artificial son muy fáciles de utilizar, son muy económicas y pueden ayudar a cualquier persona a tomar una mejor decisión. Eso es todo. Bueno, Pero vivimos una época de cambios bastante radicales. sigamos, como decía Confucio hace 3000 años en la vieja China, teniendo y cultivando arroz para poder comer, pero también flores para hacer poesía, y no olvidar que el desarrollo tecnológico necesita también del desarrollo espiritual. Así que muchas gracias por estos comentarios y seguimos nosotros con otras entrevistas y otros proyectos siempre en Brújula Internacional. Gracias a Ignacio Sánchez, economista y máster en finanzas, y lo tendremos nuevamente para otros análisis en este campo tan importante del desarrollo mundial. Ya regresamos.